Bien, vamos a conversar con el profesor Daniel Lajut, economista, docente de las Universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros y compartir en la mañana de hoy. La diversidad de la agenda es muy amplia, ¿no? Sí. Los temas económicos están de por medio, a veces se jerarquiza el tema político, pero lo económico es fundamental. Y en este caso hemos transcurrido, ¿no? Casi, bueno, estamos ya a 21. 9 meses casi de lo que va de año 2023 y allí sí y hay un contraste entre lo que fue 2022 y 2023. A su juicio, ¿qué ha pasado? Hubo una especie de repunte, ¿no? Lo que llamaron la burbuja, que parece que se desinfla, y hemos transcurrido un año 2023 a contragolpe, ¿no? Como dicen, sube y baja en este caso. ¿Cuál puede ser la razón? Sí, bueno, la economía en el 2023 no estuvo tan bien como en el 2022 y la razón es toda una serie de medidas que se tomaron en medio, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento del impuesto a las transacciones en dólares, sí. ¿Okay? Y el intento de reponer el bolívar como moneda de curso legal, ¿no? Y creo que las dos estrategias no cuajaron y eso fue lo que fundamentalmente afectó el desempeño de las variables económicas en el año 2023, ¿no? Bueno, y además de eso, claro, el nivel de incertidumbre, ¿no? Que la gente quiere ver la mejora ya y la mejora no es tan rápida. En economía, ¿no? Eso no es nada fácil. Eso no es fácil, ¿ok? Y bueno, yo creo que los que manejan la política económica tienen que pensar un poco más para el año 2024, tal vez en disminuir el peso de los controles, pues bajar el encaje legal para que fundamentalmente haya crédito, claro, para que las empresas es necesario se puedan financiar. La reapertura de las líneas de crédito, que son, bueno, son muy bajas realmente. No, y lo que era el nivel de la banca, si vamos en retrospectiva, año 2000, oye, manejaba una cartera por lo menos, claro, 45.000 millones de dólares, ahora maneja 900 o 1.000. Así no se reanima una economía. No. Y ¿cómo se llama? Y fundamentalmente la banca se ha convertido en una gestora de medios de pago, ¿no? Y eso no es la función de verdad de una banca, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno tiene que pensarlo un poco más, o sea, despreocuparse un poco del problema de la inflación, porque ellos creen que el crédito genera inflación. Yo creo que efectivamente el crédito genera crecimiento económico, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta, pues. Claro, es combinar muchos factores, el tema del crédito también con lo que son los intereses y todo ello. Ahora, ¿por qué el motivo de la drástica caída? Un crecimiento que se ubicó aproximadamente en un 15% en el año 2022. Bueno, estos factores como el impuesto general a las transacciones financieras que comienza luego de casi sobre el cuarto trimestre de este año. Bueno, y comienza la irregularidad en el comportamiento de lo que es la paridad cambiaria, pero los pronósticos indican que el crecimiento va a ser mínimo. Un 3% decía Bloomberg, que es una agencia de análisis, sí. Una inflación 244, un dólar paralelo, no oficial, sobre 59. Me parece un poco desmesurado, pero en todo caso son cálculos que se realizan. Sí, bueno, yo creo que esa estimación creo que está un poco optimista, ¿no? Yo creo que el crecimiento no va a ser de 3%. Ni 2 ni 3%. Yo creo que si logramos hacer un flat, va a ser el mejor escenario, pues. Claro. O sea, probablemente el año 2023, por debajo de 1 inclusive. Sí, probablemente llegue a 1% hacia abajo. Okay. Pero de 15, profesor, a 1, bueno, porque es lo que llaman gráficamente un leñazo, ¿no? Claro, lo que ocurre es que es lo que comentamos, pues, o sea, que no hubo un manejo de la incertidumbre de manera tal de que los actores económicos no actúen en medio del temor, ¿no? ¿Okay? Yo creo que el gobierno lo había hecho muy bien cuando permitió las transacciones en dólares. Claro. Y eso, claro, nos ayudó, ¿no? a detener un poco la agonía que había en contribuyó muchísimo a detener el proceso hiperinflacionario.
y además de eso contribuyó a hacer el crecimiento económico, ¿no? Porque la gente al final quiere estabilidad monetaria, ¿no? No, desde A la luego. gente no le gusta o sea, yo que tengo ciertos años, me acuerdo de cuando me daban 2 y 3 bolívares para ir para el colegio y eso alcanzaba Sí, sí, claro. y uno llegaba con plata a la casa. ¿Ok? Entonces, claro, la estabilidad cambiaria estabilidad monetaria es profundamente necesaria para que un país crezca, ¿no? Y esa es la razón por la cual los países latinoamericanos les costó mucho entender eso y hoy en día algunos de ellos crecen porque han logrado cierto grado de Claro. estabilidad, ¿no? El caso de Chile es anecdótico, ¿no? Y bueno, y además hay que pensar también que Chile en su momento, cuando detuvo la caída y comenzó a crecer, bajó los niveles de impuestos. Y esa es una de las cosas que hay que hacer en Venezuela. Pues una de las cosas que hay que repensarse es, o sea, con un IVA del 16% y además 3% por transacciones en dólares, Sí. eso pesa sobre la actividad económica, ¿no? Ahora, el gobierno supuestamente se ha planteado la eliminación o por lo menos la reducción a una propuesta del sector empresarial de 0,5% sobre el impuesto a las transacciones financieras, pero el tema del IVA también es alto, es significativo y pesa, sobre todo en una economía tan irregular como la nuestra, ¿no? Claro, ¿no? Y es lo que le comento yo a los alumnos en clase. Tú vas al mercado y compras 100 bolívares y lo que tú te llevas a la casa son 84 bolívares, ¿no? Entonces, eso pesa, ¿ok? Y eso el gobierno tiene que pensarlo, sobre todo en un país que es pobre, porque hoy en día somos muchísimo más pobres que en el año 2000, ¿ok? Sin duda. Y además de eso, un país cuya actividad económica está muy disminuida, ¿ok? Y que la única perspectiva es que crezca por el lado privado. Entonces, Permítame que voy a hacer una pausa. Vamos a claro. regresar para seguir la conversación con el profesor Daniel Lajut, economista, profesor de las universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela. Bien, seguimos conversando con el profesor Daniel Lajut, economista y profesor de las universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela. Ahora, aparte de todo ello, el impacto fue muy fuerte porque había una dinamización particular, por ejemplo, el año pasado con lo de la burbuja alrededor del sector comercio y servicios, incluso el sector industrial crece un poco y generó un buen nivel de expectativas, pero el balance del primer semestre fue una caída en el sector industrial del 7,6% y el sector comercio y servicios también comenzó a declinar en ciertas áreas. O sea, no se amplía el universo de posibilidades para los sectores venezolanos, unos más o menos bien y otros dando tumbos. Claro, bueno, y hay un elemento que a mí me faltó comentar en la Sí, el anterior segmento sesión, anterior. que es que el gobierno también bajó los aranceles, ¿no? Y eso Bueno, provocó un la competencia crecimiento. desleal, ¿no? Eso provocó un crecimiento importantísimo, ¿no? Y a mí se me presta mucho a la curiosidad, porque yo creo que más bien el sistema debería tener aranceles bajos, ¿no? Porque nosotros somos un país que somos fundamentalmente más comercial que productor. Entonces, en cierta forma, eso yo no lo veo como competencia desleal, ¿no? Eso Yo es lo lo que dice veo, el sector industrial, no, ¿no? yo sé, Sí, porque es que a nadie le gusta la competencia, ¿no? ¿Ok? claro. Pero la competencia es profundamente necesaria para que aumente también la eficiencia de las empresas, Eso es ¿no? importante porque pudiera haber, como usted sugiere, aranceles bajos, más no Eso, inexistentes, pero sí claro. bajos, que pudieran llevar a la industria nacional. Primero, bueno, tiene que reanimarse a través de la línea de crédito que no existe y poder competir con los productos que vienen de fuera. No, y además produce animación, pues, porque así probablemente nos centramos más en los productos en los que sí tenemos eficiencia, Claro. ¿ok? Y dejamos de producir cosas en las que no vamos hacia ningún lado, ¿no? Y eso contribuiría a un crecimiento mucho más pronunciado en Venezuela. Yo soy partidario de eso, yo creo que la libertad económica es fundamental para que la economía crezca, porque el sector privado en el fondo quiere libertades, ¿ok? O sea, que le gusta la libertad económica, eso, eso significa libertad en todos los ámbitos, ¿no? Libertad cambiaria, libertad tal vez de los aranceles y del comercio, y también un poco más de claridad, ¿no? O sea, tú comentaste hace un rato que el dólar subía de una manera
descontrolada. Yo no estoy muy seguro de que la manera sea Bueno, y descontrolada. quienes piensan que todavía está muy bajo para lo que debería ser la verdadera y real paridad. Bueno, porque es que cuando calculan con inflación Claro. aparenta ser así, ¿no? ¿Ok? Pero yo tampoco estoy muy conforme con el análisis por ese lado. Yo creo que el dólar debe tener un nivel de equilibrio que probablemente no esté asociado a los niveles de inflación, sino más bien asociado a los niveles de actividad económica, ¿no? Claro. Y yo creo que la opacidad en el marco fiscal es lo que afecta ahí, ¿no? Yo me acuerdo que una exalumna me llamó en los principios del año 2023, cuando el precio del dólar estaba subiendo de una manera Sí, muy sí. acentuada, y ella me dice que hasta dónde creo yo que puede llegar eso, ¿no? Y yo tuve que ser sincero, yo le dije que no sabía. Claro, ¿ok? es muy prematuro en No, ese es momento. es que no lo sabemos, porque es que antes se presentaba el presupuesto y en el presupuesto te decían el tipo de cambio promedio del año va a ser tanto. Entonces tú con eso tenías una idea de para Claro, pero dónde con esta ibas. presentación de presupuesto que se hace es un cálculo muy aéreo, muy gaseoso, muy No, es que no genérico. se dice. Entonces, Jamás se dan dice. unas cifras, pero sin asideros. Simplemente las presentan, pero no hay certeza de que sea así. Entonces tú no sabes cuál es el objetivo del gobierno, pues, porque al final el que marca el tipo de cambio son ellos, porque ellos son los que necesitan convertir los dólares en bolívares para poder pagar el presupuesto. Eso tiene que ver con lo que usted menciona de la opacidad. Claro, o sea, y eso, el que eso sea mucho más claro, elimina la incertidumbre. O sea, son incertidumbres que no deberían existir, ¿ok? Porque la incertidumbre es necesaria para la inversión, eso es irremediable, ¿no? Pero claro, la incertidumbre que puede ser disminuida, debe ser disminuida. Ahora, el riesgo de que, como lo advierten incluso algunos economistas, sí, puede haber algún movimiento importante, alguna dinámica hacia el último trimestre del año, como suele ocurrir, pero el riesgo de que retornemos a la hiperinflación, profesor. Bueno, el riesgo está latente porque existe todavía el bolívar, ¿no? O sea, la inflación que existe es porque todavía se insiste en mantener el bolívar como moneda, ¿no? Y bueno, si el gobierno se le acaban los recursos y comienza a financiarse por emisión, volvemos a un escenario de hiperinflación. Ahora, esas dos monedas que van de la mano, debería mantenerse ese esquema. Dólar, bolívar, bolívar, dólar, Bueno, o euro en oportunidades. Bueno, yo no soy partidario de la Sí, sí, una bimonetariedad, dualidad, ¿no? en fin. Y más bien yo soy partidario de una dolarización absoluta, ¿no? Claro. Yo creo que Pero eso para que lo agarre el gobierno, primero es un proceso complejo, pero para que lo agarre el gobierno, además con los prejuicios ideológicos que están de por medio. bueno, pero yo te invito a recordar que Caldera dijo que él jamás se iba a arrodillar ante el fondo y al final lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que el gobierno se defina, ¿ok? Y bueno, y los ejemplos están a la vista, ¿no? Ecuador no tiene inflación, ¿no? Y Panamá tiene 100 años dolarizada, 120 años. Y sin quitarse el antifaz, un aliado político del gobierno Cuba. Eso es una isla dolarizada, guste o no guste. Está Claro. un peso ahí, pero eso no tiene mayor referencia. ¿No? Claro, y bueno, es por los niveles de inflación, pues, porque la gente no quiere la moneda, pues. Definitivamente. Bueno, profesor, muchas gracias. Varios temas tocamos al mismo tiempo, en el Sí. tiempo que hemos podido disponer, pero bien importante. Y bueno, y le renuevo la invitación para una próxima oportunidad para compartir estos y otros más temas en agenda. Nos vamos a la pausa, al regreso Arte y Espectáculos en Lo Actual.